Primera de Timoteo. Hoy estaremos iniciando una nueva serie de enseñanza en la carta a Timoteo y quiero hacer una introducción a través de lo que estaremos viendo hoy y a la vez poder estudiar los versículos 1 al versículo 11 de esta poderosa carta a Timoteo. Así que por favor, busque su Biblia y leamos todos juntos Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 11. Cuando lo tenga, por favor, si es tan amable, se puede poner de pie y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para los transgresores, ni desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque Señor, en ella, ya sea que la leamos a través de un libro poético, a través de un libro histórico, a través de una carta a la iglesia, a través de una carta a los líderes. Señor, todo tu consejo es útil, suficiente, inspirado, autoritario para nuestras vidas, autoridad para nosotros. Toda tu palabra es viva, es eficaz. Y toda ella, Señor, hará el propósito por el cual tú la inspiraste. Así que a través de esta carta a Timoteo, como iglesia, Señor, podamos salir de este lugar viéndote a ti, viendo a Jesús exaltado, como lo vemos en cada libro de la Biblia. Y en las cartas en particular sabemos que no será la excepción, porque toda ella habla de ti y toda ella es suficiente para conocer a Cristo
y que sea formado en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tener a un familiar, este tipo de familiares particulares, que llega a tu casa. A veces puede ser una tía, puede ser un primo, puede ser hasta su mamá, que llega a tu casa y quiere decirte cómo se deben hacer las cosas. Se meten y abren los gabinetes y sacan para cocinar, te abren la nevera y tú los miras como que, ¿y esta dónde se cree que está? O ¿dónde se cree que está? O peor aún, te dice cómo tienen que hacerse las cosas. Te dice dónde tienen que poner los artículos de comida. Ahí no los debes poner, aquí tiene que ser. Te dicen las ollas que tienes que utilizar. Te dicen cómo tú tienes que criar a tus hijos. Te dicen cómo deben ordenar la casa. Y esto puede sonar extraño porque alguien que no es quien vive en la casa se tome la atribución de hacer eso en su hogar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es algo como que incómodo, molestoso? Y tú dices, ¿cómo le digo que no se meta donde no le corresponde? Porque esta no es su casa. Pues mi hermano, lo que Pablo está haciendo con Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, es diciendo, entra a mi casa y corrige lo deficiente. Entra a mi casa y arregla lo desordenado. Entra a mi casa en la cual me pertenece a mí y trae estructura, orden y santidad porque se ha perdido. La razón por la cual Pablo escribe esta carta es para que nosotros entendamos y la iglesia pueda entender en cómo deben conducirse en la casa de Dios. Si alguien puede entrar a su casa y cambiar cosas que tiene que cambiar, se llama Dios. Si alguien puede meterse a los closets oscuros y secretos y sacar de allí lo que no debe estar, es Dios. Dios está a cargo de su casa. Dios cuida su casa y Dios se mete en su casa y le dice cómo tienen que hacerse las cosas que no se están haciendo. Esto es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es Dios viniendo a su casa, en esta casa en particular, en una iglesia en Éfeso, trayendo orden, corrección a cosas que estaban desordenadas en la iglesia. Hermanos, Primera de Timoteo es una carta muy relevante para el día de hoy. No fue algo que solamente Pablo se lo escribe a aquellos, sino que también nosotros podemos nutrirnos, ya que estamos en un tiempo donde la casa de Dios, o lo que se llama casa de Dios, en muchos lugares está desordenada. La casa de Dios es un reguero, como decimos aquí. No hay honra, santidad, evangelio. En el libro Health, Wealth, Happiness de Dave Jones y Russell Woodbridge, destaca y da una estadística alarmante donde dice, estamos en un tiempo donde el evangelio es desconocido dentro de las iglesias. Tenemos un evangelio que omite la cruz de Jesús y omite a Jesús mismo. Mire esta encuesta. El 46% de los autoproclamados cristianos en los Estados Unidos están de acuerdo con la idea de que Dios concederá riquezas materiales a todos los creyentes que tengan la suficiente fe. Iglesia, esta enseñanza y esta estadística ha llegado a conocerse en el día de hoy como el evangelio de la prosperidad o el evangelio de la superfe.
donde Dios está interesado en darte bienes materiales y una vida física abundante, y el elemento central de la predicación, de la enseñanza, de todo lo que hace en la iglesia gira en cómo el individuo puede salir con esas necesidades satisfechas. La obra de la cruz ya no está en los púlpitos. El mensaje del evangelio y del perdón del pecado pasan a un segundo plano, porque eso no es lo que realmente la gente quiere oír. La gente quiere llegar para que le den la solución de sus problemas aquí y ahora. Pablo sabía muy bien lo que la iglesia necesitaba. Pablo sabía muy bien las batallas que estaban enfrentando, que no son nuevas, las que enfrentamos hoy, sino que ya tienen aproximadamente más de 2000 años y todavía seguimos teniendo los mismos problemas. Y una de las razones por la cual Pablo le escribe esta carta a Timoteo es porque se preocupa profundamente por la condición de la iglesia que él ministraba. Y él sabía que lo que necesitaba no era sabiduría humana, no necesitaba programas humanos, necesitaban apoyarse en la verdad de la palabra de Dios. En el contexto en que esta carta escrita suele dominarse como cartas pastorales. El apóstol Pablo escribe la mayoría de los casi el Nuevo Testamento en lo que son sus cartas y en lo que es la exhortación a las iglesias. Y dentro de estas 13 cartas que él escribe, le escriben particularmente a 3 hombres que se conocen como las cartas pastorales. Ese está Timoteo, que es el que estamos estudiando, está Tito, y hay uno más que se llama Filemón. Estas cartas fueron escritas precisamente para corregir lo deficiente en la iglesia, traer dirección al pueblo de Dios, ministrar al pueblo de Dios. Y en este caso en particular le escribe a Timoteo. Y mira cómo le llama: verdadero hijo en la fe. Pablo le llama a Timoteo: este es mi hijo en la fe. Aproximadamente Timoteo ha de tener de 30 a 35 años cuando Pablo le escribe esta carta. Y se lo hace con un corazón paternal, se lo envía con un corazón paternal. Este hombre había ayudado al apóstol Pablo en diferentes contextos, había estado con él en varios viajes ministeriales y había una confianza en Timoteo donde él podía dejarlo encargado para corregir estas áreas deficientes en la iglesia de Éfeso. Iglesia en la que el apóstol Pablo había fundado y había comenzado a traer orden y había pasado años y ya había cambiado el corazón de esta iglesia y se había ido por diferentes nortes. Y Pablo le dice a Timoteo: ve a abordar y a combatir lo deficiente, la falsa doctrina en medio de esa iglesia. Amados, dirigir la iglesia del Señor no es una tarea fácil. Traer orden a la iglesia del Señor no es una tarea fácil. Y Pablo había tomado 13 cartas para corregir lo deficiente en muchas de las iglesias. Y él sabía lo importante de recordarles a la iglesia: no se distraigan con lo exterior, no se distraigan con lo superficial. Manténganse enfocados en lo que es importante. Guarden la doctrina, guarden mi evangelio, guarden la obra de Jesús como el centro de su vida, de su vocación. Eso es lo que importa. Perdón. Miremos algunos de los retos que enfrentaba el apóstol Pablo al escribirle esto a la iglesia, a Timoteo, y que la iglesia estaba enfrentando. La iglesia de Éfeso estaba en un problema donde no se sabía cuáles eran los roles del hombre y cuál era el rol de la mujer. Los hombres y las mujeres necesitaban ser instruidos en lo que Dios le había encomendado en la reunión de los santos, y Pablo va a traer orden de cómo se debe conducir los hombres y las mujeres dentro de la iglesia, ya que era una
deficiencia en la iglesia. La conducta de la iglesia en la reunión de los santos no era algo que traía gloria al Señor. Los ancianos, los diáconos, necesitaban ser fielmente identificados para que la iglesia pudiera tener un gobierno y un liderato adecuado conforme a la Escritura. Se estaba inclinando a la búsqueda de riquezas personales. Iglesia, ¿esto le suena familiar? Esto parece que, pero Pablo escribió esto ayer, ¿o cuándo fue? Esta carta fue escrita hace 2000 años. Y los mismos problemas que enfrentaba la iglesia de Éfeso son los mismos problemas que seguimos enfrentando hoy. Estaban extraviados de la doctrina, versículo 3. Estaban yéndose a mitos, genealogías y especulaciones, versículo 4. Estaban haciendo mal uso de la ley, estaban siendo legalistas, versículo 7. Por otro lado, estaban los liberales también dentro de la iglesia, donde hay una inmoralidad, versículo 19 y versículo 20 del capítulo 1. Su conciencia que estaban endurecidas, tenían callos espiritualmente hablando. La palabra de Dios no estaba siendo una realidad en ellos. Prohibían el matrimonio y prohibían ciertos alimentos. Había un problema de ascetismo, de pensar que el ascetista es aquel que piensa de que por las cosas que hace o deje de comer o coma, se gana el favor de Dios o mayormente se abstenga de hacer ese tipo de cosas y sufra por la causa del evangelio para obtener el favor de Dios. Eso era uno de los problemas que estaba ocurriendo en la iglesia. Había abundantes peleas dentro de la iglesia, capítulo 6, versículo 4, controversias y algunos que buscaban la piedad como fuente de ganancia. Pablo, ¿tú estás escribiendo a Éfeso o tú estás escribiendo a Puerto Rico? Los problemas de Éfeso siguen siendo los problemas nuestros en el día de hoy. Los miembros de la iglesia con problemas, la predicación en problemas y todo este tipo de cosas, iglesia. Yo no quiero que usted lo mire, ignore por un momento y diga, bueno, eso se lo escribió Pablo a Timoteo como un joven pastor que va a comenzar la iglesia para que le ayude a tener estas cosas en la mente. No, esta carta se leía a toda la iglesia. Toda la iglesia escuchaba lo que se estaba escribiendo. Ni la iglesia tenía que también considerar las cuestiones que Pablo le estaba trayendo aquí. Preguntas que podemos ver en esta carta. ¿Cómo se aplican las leyes del Antiguo Testamento y al cristiano hoy? Son preguntas que vamos a contestar al leer esta carta. ¿Pueden las mujeres enseñar en la iglesia? Eso lo estaremos viendo en el capítulo 2. ¿Quién está capacitado para ser un anciano y un diácono de la iglesia? Eso lo estaremos viendo en el capítulo 3. ¿Cómo podemos detectar a los falsos maestros? Eso lo estaremos viendo en el capítulo 4. ¿A qué viudas la iglesia debe mantener? Eso lo estaremos viendo en el capítulo 5. ¿Qué hacemos con los cristianos ricos y millonarios en la iglesia? Digan amén. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Y vamos a ver qué significa ser rico a los ojos del apóstol Pablo y millonario a los ojos del apóstol Pablo. Así que esta carta es relevante para ti y para mí. Esto no es solamente, esto es para Pablo, esto no tiene nada que ver conmigo. Cualquier persona que profese ser seguidor de Cristo, que sea miembro de una iglesia local, estas dos cosas, estas preguntas que acabamos de hablar aquí, tienen que estar presentes y contestadas y muy claras en nuestro corazón. Necesitamos saber cómo funciona la iglesia del Señor. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, si tú eres creyente, necesitas saber cómo debe funcionar la iglesia del Señor, dónde deben ir las cosas en la casa, cómo debe estar, no por caprichos de hombre. La iglesia no está diseñada por medio de estructuras y pensamientos e ideas de hombre. La iglesia fue diseñada por Dios.
Hay una forma de hacer las cosas y hay cosas que no deben hacerse, no porque a alguien le guste o no le guste, porque Dios así lo ha diseñado. ¿Usted lo ha entendido, iglesia? Esta carta trata de cómo el pueblo de Dios se debe comportar en la casa de Dios. Versículo 3, capítulo 3, versículo 15, te escribo estas cosas. ¿Para qué Pablo le escribe esta carta a la iglesia? Para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén, baluarte de la verdad. Habiendo dado un contexto de por qué Pablo escribe esta carta, yo creo que veamos el primer punto del día de hoy, el saludo del apóstol Pablo a Timoteo. Mira cómo Pablo comienza esta carta. Versículo 1 y 2, el apóstol Pablo comienza diciéndoles: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo quiere que Timoteo pueda entender y la iglesia pueda entender de que sus palabras tienen autoridad. Por eso se describe como apóstol de Jesucristo. Es una persona, un apóstol, para ser un apóstol de Jesús, la persona debía haber estado con Jesús desde el principio, durante su ministerio terrenal. Tenía que haber visto a Jesús desde su bautismo hasta Juan, la resurrección y la ascensión. Esos fueron los requisitos cuando toman el sustituto de Judas. Estas cosas tiene que tener lo que es un apóstol. Y mira cómo dice Pablo: por mandato de Dios, nuestro Señor Salvador. Esto no es por capricho humano, porque alguien le dijo que era apóstol. No, esto es por mandato de Dios. El apostolado de Pablo, él estuvo con él, se le apareció y estuvo con Pablo en el desierto y le fue dado incluso cómo se debía haber tomado la cena del Señor. Él no estuvo con los 12 cuando se tomaron la cena, pero él dice: esto mismo recibí de parte de Dios, que Cristo Jesús, antes de ser entregado, tomó el pan. ¿Cómo él sabía eso? Se lo reveló Jesús. Jesús se le revela al apóstol Pablo, escoge al apóstol Pablo y le revela lo que le había revelado a los apóstoles. Así que el requisito de un apóstol lo tenía el apóstol Pablo, escogido por Dios. Y es importante resaltar esto porque en el tiempo presente tenemos apostolitis agudas. Es una enfermedad muy crónica en muchos círculos cristianos, donde todos quieren llamarse apóstol. Y hermanos, no existen en el día de hoy apóstoles. Pablo era un apóstol escogido por Dios y el último de los apóstoles escogido por él para traer palabra revelada a la iglesia del Señor, orden a la iglesia del Señor. En el tiempo presente, todo el que se llame apóstol es un impostor. No hay apóstoles. Y pastor, pero se está llamando apóstol. Aquí ya se llama la apóstol fulana, la otra está también por allá. Tenemos en la radio, escuchamos apóstoles. Sí, pueden escuchar apóstoles, pero no fueron apóstoles puestos por Dios. ¿Tú crees en los apóstoles? Sí, en los de la Biblia. Fuera de los de la Biblia no hay apostolado. Pablo se presenta como una autoridad. Esta carta es de parte de un apóstol, un hombre que tenía autoridad de parte de Dios, que vio a Cristo resucitado, que estuvo con él, que fue enseñado por él. ¿Okay? Pablo no se atribuyó esos títulos. Dios se los dio. Ya no hay más apóstoles. Y algo que vemos aquí es que él muestra la deidad de Cristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y mira cómo le llama a Jesús: nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mandato de Dios, nuestro Salvador. Jesús es Dios. Pablo está diciendo que Jesús es Dios y exalta la deidad de Jesús. Él es el Dios y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y exalta la deidad de Jesús. Y le escribe ahora, y Pablo le llama, después de dejar esto claro,
Un hombre que es, lo que está hablando es inspirado por Dios. No todo lo que los apóstoles decían era inspirado por Dios. Porque en una ocasión el mismo apóstol Pablo tuvo que confrontar a Pedro, que estaba siendo hipócrita, ¿no? Entonces no todo lo que los apóstoles decían era inspirado por Dios, pero había dentro de estas cartas una inspiración del Espíritu que era conocida como palabra inspirada por Dios. Importante que nosotros lo podamos entender, porque estos apóstoles cuando están hablando y dando estas cartas, sí es palabra inspirada por el Señor. Y le escribe, dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. En otro lugar el apóstol Pablo muestra este mismo afecto que nosotros vemos aquí, donde dice, pero tú conoces su carácter probado, hablando de Timoteo, porque ha servido conmigo en el ministerio del evangelio como un hijo con un padre. Esta era la relación de Pablo con Timoteo. Eso es lo que debe venir a la mente cuando Pablo le está escribiendo con ese afecto de un padre y le recuerda gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es una parte muy paulina. La forma en que Pablo se da un saludo es gracia, misericordia y paz, para que recordara a Timoteo y recordara a la iglesia y recordáramos tú y yo hoy, hermanos, que estás luchando con el pecado y que estás trabajando en áreas en tu vida en la cual la gracia, la misericordia y la paz de Dios es lo que nos va a sostener. Y eso es buena noticia para nosotros. Todos necesitamos la gracia, todos necesitamos la misericordia y todos necesitamos la paz de Dios, estar en paz con Él, el shalom de Dios, la armonía entre Dios y el hombre. Así que Pablo, al decirle gracia, misericordia y paz, lo sustenten, nos está recordando el evangelio de Jesús. La gracia, la misericordia y la paz son dones de Dios que Dios da a su pueblo por medio de lo que Cristo hizo. No podemos tener gracia sin lo que Jesús hizo. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. El castigo que merecemos no nos los da. Eso no lo hace por Jesús. La paz que necesitamos tener el hombre para con Dios, eso viene a través de Jesús. Así que este saludo es un saludo lleno del evangelio de Jesucristo. Está plasmado el evangelio de Jesucristo en esas tres palabras que menciona el apóstol Pablo. Así que entendiendo el saludo, quiero que podamos ver. Número 2, debemos guardar la doctrina y el evangelio de Cristo. Pablo comienza la primera instrucción diciéndole a aquel joven pastor, conserva el evangelio de Cristo. Es una forma muy poderosa para tú comenzar esta carta. Y él le dice, hay unos retos en la iglesia. Hay muchas cosas que arreglar en la iglesia. Pero va directamente al evangelio. Va directamente a la doctrina, que es el fundamento de la iglesia. Si perdemos el evangelio, iglesia, vamos a perder todo. Si como iglesia perdemos el evangelio, lo perdemos todo. Y algunos podían darle tal vez algunas ideas a Pablo y decir, mira Pablo, mejor comienza hablando acerca de la oración. O Pablo, mira, mejor habla acerca del liderato. Pablo comienza hablando acerca de los problemas materialistas que hay en la iglesia. Pero Pablo comienza hablando acerca de la importancia de cuidar la doctrina, que no es otra cosa que el evangelio de Cristo. Si tenemos todo lo demás, tenemos oración, tenemos todo lo que hacemos en la iglesia, pero el evangelio no está, nada de lo que hacemos en la iglesia sirve. Porque la base de todo lo que hacemos en la iglesia debe estar en el evangelio. Y Pablo le dice, guarda el evangelio. La forma en que se usa la palabra de Dios tiene que estar centrada y cuidada en el evangelio. Como te rogué que te quedas en Efeso y fui a Macedonia para que no enseñen otra doctrina. ¿Y cuáles eran esas otras doctrinas que está hablando el apóstol Pablo? Vamos a verla más adelante, pero ahí podemos ver
fábulas. Ahí podemos ver mal uso de la ley. Ahí podemos ver inventos humanos. No habían quitado la palabra del Señor y Él dice: toma el evangelio y predícalo en la iglesia, enséñalo en la iglesia, vez tras vez. La forma en la cual la iglesia va a ser corregida es poniendo el evangelio en el lugar que le corresponde. No te desvíes por otro lugar. Guarda el evangelio. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Que sea de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos y se apartaron. Y le dice Pablo: cuídate de tener, Timoteo, cuídate de tener una buena conciencia y que tu fe no sea fingida. Tú sabes que hay fe que puede fingir. Tú puedes fingir la fe, porque Pablo dice de fe no fingida. Y hay una fe que es genuina y hay una fe que es fingida. Pablo dice: tu vida debes cuidarte de tener una buena conciencia para con Dios y de tener una fe no fingida, porque algunos se desviaron y se apartaron y se fueron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, de la palabra de Dios, sin entender lo que hablan ni afirman. Cuidado, Timoteo, porque esta es la tendencia. Muchos quieren hacerse maestros, pero no saben ni lo que están enseñando porque no lo conocen. Y Pablo le dice cómo debe usar la palabra y cómo debe usar la ley de Dios, y cómo no debe usar la palabra, cómo no debe usar la ley de Dios. En primer lugar, le dice: no debemos añadir nada a las exigencias de la ley. Mira lo que dice el versículo 4. No debemos añadir nada a las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque eso es quitar el lugar que le corresponde al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, cuando pueda ponlo por ahí. Pablo le dice, habla de mitos, genealogías, fábulas que enseñaban maestros, los falsos maestros. Cuidado con esto. Cuidado con enseñanzas extrabíblicas que incluyen historias, mitos y diferentes figuras del Antiguo Testamento en aquel tiempo. Y lo estaban usando para añadirle a la palabra del Señor. Y le dice: cuidado de prestarles atención a este tipo de cosas. Hermanos, en el tiempo presente no es nada diferente. A veces yo escucho a los hermanos que llegan donde mí o me envían por WhatsApp unas historias que tú dices: ¿de dónde salió esta loquera? Pero tú sabes lo peor, que muchos se la creen. Muchos se la creen, no está en la palabra del Señor, pero muchos se creen este tipo de genealogías interminables, disputas que no edifican en nada, pero se creen esos disparates porque no lo sacan de la palabra de Dios. Simplemente son lo que acabamos de ver aquí, fábulas. Mira, y qué tal de que si nosotros pertenecemos a la tribu de una de las 12 tribus, porque todos somos, buscarle el linaje judío para ver cuán puro eres, ¿qué importa todo eso? Al final todos somos pecadores. Vengas de judíos, vengas de puertorriqueños, vengas de los taínos, vengas de donde vengas, tú necesitas un salvador. No son las cosas externas las que te da a ti el favor de Dios. No son las cosas que tú hagas o dejes de hacer o de dónde naciste. Tú necesitas al Señor. No debemos pensar tomar la palabra de Dios para caer en este tipo de cosas. ¿Está en la Biblia? No que lo dijo fulano o mengano. Está en la palabra de Dios. Esto que está diciendo está en la palabra del Señor, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos van a suceder estas cosas. Y hermano, lo que está pasando, ¿qué cosa? Pues lo que está pasando hoy. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Específicamente de lo que es. Porque todos decimos, porque la palabra de Dios dice, pero ¿en dónde? ¿Qué? ¿Dónde lo dice? Y pastor, cuando viene un terremoto y ahora se va a acabar el mundo, porque fulano dice que la Biblia dice, y sacamos una profecía de Ezequiel, o sacamos una profecía de Mateo 24, o sacamos una profecía de otro lugar, para decir, mira, sí, es que el mundo se va a acabar, porque la Biblia lo dice, fuera de contexto. El mundo se va a acabar, claro que se va a acabar.
Pero por cada evento nosotros no vamos a decir, eso es lo que dice la Biblia allí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de caer en mitos y fábulas y ser crédulo a todo lo que la gente dice y lo que escuchas. Pablo dice, no hagan mal uso de la ley y no piensen que la ley te salva. Estos falsos maestros en Éfeso del primer siglo estaban enseñando que si tú obedecías la ley con algunas otras enseñanzas extra bíblicas añadidas a la ley, podían ayudar a la gente a ganarse el favor de Dios. Esa era la enseñanza que Pablo está combatiendo aquí. Si tú haces ciertas obras, si tú sigues ciertas reglas, si tú obedeces ciertas leyes, te puedes ganar el favor de Dios. Y esto va en contra del evangelio bíblico. Esto va en contra de lo que la palabra del Señor inspirada nos muestra. Lo que Cristo hizo no debe tener añadiduras, es suficiente. Cristo murió en nuestro lugar, tomando nuestro pecado y siendo castigado. Ahora, pastor, ¿cuál es entonces el uso correcto de la ley? ¿Cómo se debe usar la ley? Y el apóstol Pablo dice, cuidado, porque algunos están enseñando la ley de una forma incorrecta y lo están haciendo arrogantes y con ignorancia. Versículo 7. Hacían afirmaciones confiadas, arrogantes e ignorantes. Esa combinación es la más peligrosa que tú puedes tener. Una persona arrogante y una persona ignorante. Combinación mortal. Tú los escuchas muy convencidos de algo, ignorando totalmente lo que dice la palabra. Eso estaba produciendo en la iglesia confusión y engaños de los que lo oyen. Versículo 4 dice, estas son especulaciones vacías, son discusiones infructuosas que al final lo que hace es traer división en la iglesia por medio de la insistencia del engaño. Cuidado con eso. ¿Y cómo usamos la ley? Después de mirar una forma equivocada de usar la ley, ¿cómo debemos usar la ley? La ley no debe de ser utilizada para que yo me gane el favor de Dios. La Biblia no me fue dada para que haciendo tal cosa yo me gane la salvación o yo me gane las bendiciones de Dios. Eso no es un uso correcto de la Biblia ni de la ley de Dios. Versículo 8. ¿Cómo debe usarse la ley de Dios? Pero sabemos que la ley es buena. Claro que es buena, porque Dios es quien la da. La ley es de Dios. Si uno la usa legítimamente, hay una forma legítima y hay una forma ilegítima de utilizar la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores. Observe bien. Pablo señala en el versículo 9 y versículo 10 pecados específicos que hablan los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Él toma la ley moral de Dios, la ley donde Dios se le reveló en el Sinaí a Moisés por medio de ese glorioso Sinaí, a través de las tablas, y él utiliza, mira lo que habla aquí el apóstol Pablo: asesinato, inmoralidad sexual, la mentira. La ley ayuda a identificar el pecado en el hombre. Entonces la ley es buena cuando la tomamos de una forma correcta. Me ayuda a verme como lo que soy delante de Dios. Cuando nos creemos justos, nos creemos buenos, nos creemos que merecemos algo, la ley de Dios te hace ver dónde tú estás. No, pastor, porque tú sabes, pues yo sé que al final Dios va a tener misericordia y de acuerdo a las cosas buenas que yo haga, y de acuerdo a las cosas buenas o malas que yo haga, Dios me va a aceptar. Ok, vamos a la ley de Dios. Esto es un uso correcto de la ley. ¿Tú has amado a Dios con todo tu corazón? No. ¿Tú has mentido ante Dios? ¿Eres mentiroso? Sí. ¿Has mirado a una mujer y la has codiciado? Sí. Dice la palabra que eres un adúltero.
¿Has robado? Bueno, no he robado, pero tal vez robaste algo cuando pequeño, tenía 5 o 10 años, te robaste algo, le has robado los impuestos, te has robado en algún lugar. Bueno, sí, cuando chiquito le robé a mi abuela, pues cuando chiquito no te quita el robo. Entonces eres ladrón. Ante los ojos de Dios eres culpable ante su ley. El uso legítimo de la ley es que te hace ver ante Dios como lo que realmente eres. Merezco el castigo del Dios Santo. Es una forma legítima de nosotros predicar o enseñar la ley de Dios. La ley me ayuda a identificarme. Era lo que hacía Jesús. Cuando Jesús se encontró con el joven rico y el joven le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Tú sabes lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo, bueno, joven, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Eso fue lo que Jesús le dijo a él. Él utilizó la ley para hacerle ver a aquel joven que estaba lleno de autosuficiencia, religioso y se creía bueno. Le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, para que revelara que él era un hombre codicioso. Mandamiento de la ley, no codiciarás. Y dice que aquel hombre se fue triste. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me hace ver mi condición para que el remedio del evangelio pueda ser efectivo en mi vida. Si yo no puedo ver la ley de Dios y quién yo soy delante de Dios y la necesidad de un Salvador, porque ante la ley puedo ver mi condenación, tú no vas a entender que tú eres un pecador que mereces la ira de Dios y que necesitas la salvación. Así que el uso legítimo de la ley es para hacernos ver mi pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. No hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley nos muestra lo que es bueno y Dios se sirve de esta comprensión para restringir el mal en el corazón del hombre. Y puede contener el pecado de una manera temporal, pero al final, hermano, todos pecamos. La ley puede restringir de una forma temporal y te hace ver tu pecado, pero al final todos vamos a pecar de alguna u otra manera. Y este es el segundo, se puede llamar predisposición para pecar, que nos lleva al segundo uso de la ley. Es la ley también tiene como objetivo mostrarme la condena. Cuando tú te ves ante la ley de Dios, tú no puedes decir otra cosa que yo soy culpable. Ante la ley de Dios aquí no hay gente mejor que otra. Porque si alguno violara, aunque sea una tilde de la ley, es culpable de haber violado toda la ley. Aquí no hay nadie mejor que otro. Todos aquí estamos en la misma condición ante la ley de Dios. Así que cuando pecamos, la ley se convierte en un testimonio contra nosotros y nos muestra: usted ha desobedecido a Dios. Mire lo que dice Martín Lutero hablando de este uso de la ley. Él describe la ley como un martillo que quiebra a los hipócritas orgullosos y obstinados. La ley de Dios es un martillo que quiebra a los hipócritas orgullosos y obstinados que se creen buenos. Y Lutero se pregunta: ¿cuál es el propósito de esta humillación? ¿Golpear y magullar al pecador solamente? No, sino llevarlos a la gracia. Dice el libro de Gálatas que la ley viene a ser como un ayo que te lleva a Cristo Jesús para que tú puedas ver dónde está tu solución. No puedo, estoy condenado. ¿Cómo la ley me lleva a Jesús? Haciéndote ver tu condena y haciéndote ver la necesidad de un Salvador. La ley te hace ver: necesito a un Salvador. Cristo viene, vive la vida perfecta, obedece a cabalidad todos los mandamientos de la ley, para que entonces en la vida de Cristo, cuando yo me arrepiento de mi pecado y lo tomo como mi sustituto en la cruz, sus méritos son atribuidos a mí. Su justicia es atribuida a mí. Su vida perfecta me es atribuida a mí.
Su ley es cumplida porque Cristo la cumplió por mí. Ese es el uso correcto de la ley. Queremos honrar a Cristo como sus seguidores, queremos seguirle a Él, obedeciéndole, pero no podemos obedecer la ley de Dios. ¿Y cómo somos salvos de esa ley? Por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso crea en mí, produce en mí responsabilidad en lo que enseña la palabra de Dios. Debemos ser responsables a la hora de trazar bien las escrituras. Versículo 4 dice, los que enseñan tienen una responsabilidad de mayordomía en el versículo 4. Ten cuidado de la sana doctrina, cuida la palabra del Señor, cuida el evangelio del Señor. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que debe producir el tener buen entendimiento de la palabra del Señor y trazar bien la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo que esto produce amor entre los que la escuchan. El fin es que podamos amar a Dios y podamos amar a nuestro prójimo por la transformación del evangelio en nuestros corazones. Esto produce amor entre los que escuchan. Versículo 5, mira lo que dice, como lo dice la versión Las Américas: el propósito de nuestra instrucción es amor nacido de un corazón puro. El propósito del buen entendimiento de la palabra y el uso de la ley no es para que nos volvamos cabezones, juzgadores, no es para que amemos, dice la Escritura, con amor entrañable, de buena conciencia, puro, de fe sincera. Y eso es lo que queremos. Queremos ser un pueblo que ame a Dios y que ame a los demás, y ese desborde del amor de Dios pueda ser beneficiados los que están a nuestro alrededor. Y Pablo nos dice, solo el evangelio puede producir en nosotros esta verdad. Eso es lo que produce un buen entendimiento de la palabra del Señor, porque conoces lo que Dios quiere, y conoces que tú eres imposibilitado de hacer lo que Dios quiere, pero te ha dado la vida de Jesús y te ha dado su espíritu para que ahora por medio de su espíritu tú puedas hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y cuando todavía no soy suficiente, dependo del espíritu, y abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Hijo, que obedeció perfectamente la ley en mi lugar. Así que la perfecta obediencia de Cristo a la voluntad de Dios significa que Él pudo morir en la cruz para pagar el precio de nuestra desobediencia. Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestra desobediencia. Eso debe traer esperanza a nuestro corazón, hermanos. Él resucitó de la tumba, abrió un camino para poder unir mi vida que estaba separada de Él bajo la ira de Dios y ser contado como justo por la justicia de Dios. Y si usted nunca ha confiado en Cristo Jesús, tú puedas venir hoy a Él para que su justicia sea imputada en tu lugar. Y no compremos la mentira de que tus logros humanos pueden hacerte justos delante de Dios, o todo lo que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere en la introducción de esta carta. Cuiden el evangelio, cuiden la doctrina, cuidado en cómo trazan la palabra y cómo están mal utilizando la ley. Utilícenla de una forma legítima, porque hay una forma legítima de utilizarla, pero es para que el hombre pueda ver su condición y clamar al Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia amada, a Timoteo se le encomendó el evangelio, y a ti y a mí se nos ha encomendado el evangelio. No lo debemos tener en poco. Desafortunadamente, hoy día no solo tenemos vana palabrería. Esa palabra vana palabrería es palabra sin sentido en los púlpitos, en la enseñanza y en la predicación, sino que también hay vana palabrería en lo que se canta en las iglesias. Cuando tú escuchas a veces las canciones que pueden tener un ritmo bonito, pero no son bíblicas.
No son vanas palabrerías simplemente lo que se predica aquí se enseña, sino que usted tiene que también tener oído y cuidar la doctrina en lo que canta. Porque aunque suene melódico, aunque se me pongan los pelos de gallina, aunque me sienta la canción esté bonita y se sienta bien, tenemos que preguntarnos, ¿esto es bíblico? Ponga la atención a lo que usted escucha. Porque no todas las canciones que se llaman cristianas son bíblicas. Tiene que tener oído a lo que usted escucha en la radio, a lo que usted ve en la televisión, a los predicadores que usted escucha. No es simplemente un predicador, es bíblico. Yo estoy cuidando la doctrina del Señor. Yo estoy poniendo atención a lo que escucho. Este cántico contiene la doctrina bíblica, está en la palabra de Dios, porque cante quien cante, no tiene derecho a decir mentira. Y cante como cante, porque puede cantar con un vozarrón y puede predicar con un pico de oro, pero es bíblico. La iglesia tiene que tener discernimiento y cuidar el evangelio, porque no todo lo que se canta, no todo lo que se llame cristiano es cristianismo bíblico. Importante, cuidemos el evangelio, cuidemos la doctrina, velemos dónde estamos, velemos lo que escuchamos, velemos lo que cantamos. 2, Pablo nos dice a través de lo que acabamos de leer, los mandamientos y las restricciones hacen posible que una persona parezca piadosa sin haber realmente un cambio en su corazón. No por guardar ciertos mandamientos y abstenerme de ciertas cosas es sinónimo a que mi vida con Dios está bien. Porque de la misma forma en que el apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta, había gente que no eran necesariamente nacidos de nuevos, pero estaban guardando los mandamientos, se estaban restringiendo de comer ciertas cosas, de casarse, y parecían piadosos por fuera, pero no hay cambio en el corazón. Piedad externa no es sinónimo a transformación de corazón. ¿Lo escuchó bien eso, iglesia? Piedad externa no es sinónimo de transformación de corazón. Esta gente tenía piedad externa con un corazón podrido. Pablo dice, cuídate a ti mismo, una de las exhortaciones que él le da a Timoteo, pero cuida la doctrina, cuida lo que profesas y dices, pero cuida cómo esa doctrina también ha impactado tu corazón. Me encantó esta frase, no sé quién la dijo, lo vi en uno de los comentarios bíblicos, dice, la ley sin el evangelio es un diagnóstico sin remedio. Pero también el evangelio sin ley es solo buenas nuevas de salvación para personas que no creen que lo necesitan. Lo vuelvo a repetir. La ley sin el evangelio es un diagnóstico sin remedio. El diagnóstico es, estás condenado. Eso es lo que hace la ley. La ley es santa y me dice, tú has violado todos los mandamientos, mereces el castigo eterno. Eso es lo que me dice la ley. Culpable de haberla violado. La ley sin el evangelio es diagnóstico sin remedio. Pero también el evangelio sin ley es solo buenas nuevas de salvación para personas que no creen que lo necesitan. Porque si tú no te puedes ver a la luz de la ley como condenado, tú no te vas a ver como un hombre que necesita el evangelio. ¿Lo puede ver, iglesia? La ley me hace ver mi condenación para que yo clame por mi salvación. Ambas cosas son necesarias cuando se usa legítimamente, ya que nunca han escuchado las malas noticias de juicio. ¿Okay? El evangelio sin ley es solo buenas nuevas de salvación para personas que no creen que lo necesitan. Es como si yo a usted le dijera ahora, mira, tómese esta pastilla que le va a ayudar. Y alguien va a decir, pero yo no necesito eso. Pero si el doctor le da un diagnóstico y le dice la razón por la cual tiene que tomarse esta pastilla, porque si no, no hay otra opción, tú te la vas a tomar. La ley me diagnostica.
y me dice, culpable. El Evangelio me da la esperanza de que Cristo tomó el lugar de los culpables. Él vivió la ley de Dios por mí. Y al final, ¿qué debe ser el producto de un buen entendimiento de la doctrina bíblica y de trazar bien la palabra de Dios? ¿A qué me debe llevar lo que vimos en el texto? A una fe sana, a un corazón sano y a una conciencia sana. En conclusión, la meta de la sana doctrina, la meta del Evangelio en nuestra vida es una vida piadosa. Cuando no simplemente la sana doctrina debe llevarme a ser un conocedor de la palabra, la sana doctrina debe llevarme a vivir una vida piadosa. Podemos ser sana doctrina y enfermos de corazón. Estar sanos en doctrinas y enfermos de corazón. La sana doctrina debe producir en mí un sano corazón. La sana doctrina debe ser en mí un hombre que ame al Señor, que ame a los demás, que viva con una fe no fingida, que viva con un corazón sano, que viva con una conciencia sana para la gloria de Dios. Eso debe hacer la sana doctrina en nuestras vidas. No debe producir orgullo, debe producir humildad, debe producir gracia, debe producir misericordia, porque pude ver de dónde Dios me sacó. Iglesia amada, como miembros de esta congregación, de Iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama, tenemos la responsabilidad, cada uno de los que está aquí, de edificar una iglesia saludable. Cada uno de nosotros es responsable de que esta iglesia sea sana para la gloria de Dios, de que cuidemos la doctrina, de que seamos responsables de lo que escuchamos, de lo que enseñamos, de lo que hablemos. Por eso, hermanos, hay enseñanza durante la semana, hay enseñanza los días domingos, hay enseñanza de discipulado personal, hay enseñanza para que usted cuide el Evangelio de Cristo. Usted se prepare, porque tú y yo somos responsables. Una iglesia no es sana si el predicador predica sano. Puede haber predicación de sana doctrina, pero la iglesia no caminar en la sana doctrina. Tú y yo somos responsables de que esta iglesia sea una iglesia saludable y que podamos vivir para la gloria de Dios. Y número 2, oremos para que las personas busquen maestros que les enseñen la verdad del Evangelio y no falsas doctrinas. Oremos por personas que están cautivas y secuestradas en lugares en donde la palabra de Dios no está siendo predicada de una manera sana. No es que salgamos de aquí a sacarlos de ese lugar, pero hermanos, cuando usted hable con personas que usted sabe que están en lugares donde la palabra de Dios no es predicada, enseña la verdad del Evangelio y háblalo con gracia, con misericordia, pero con verdad, porque estamos plagados de falsos maestros por todo lugar. Y aquí en Guayama, hermano, no es que caigamos en el sectarismo de que la única iglesia es la verdadera, no, Dios tiene iglesia en todo lugar, pero hermano, el pueblo de Guayama está lleno de lugares donde la sana doctrina no es predicada y se llaman iglesias y vemos las locuras que hacen y las locuras que dicen. Recientemente alguien que nos está visitando, dice que está visitando varias iglesias y fue a una aquí recientemente, dice, no me podía quedar allí. Es una locura al ver lo que se está haciendo en el nombre de Dios, blasfemando el nombre de Dios. Pues no voy a entrar en detalles, hermano, porque estaríamos todo el día aquí, pero debemos ser hombres de la palabra de Dios y una iglesia que es responsable de edificar el cuerpo, siendo una iglesia sana que se cuida con lo que acabamos de ver aquí. Y también oremos por aquellas personas para que puedan entender la verdad del Evangelio y que Dios nos use para ser lumbrera, ser ese faro que tenemos en el logo, no simplemente como un logo bonito,
sino para que nosotros seamos eso. Un faro sostenido en la palabra. Una luz sostenida en la palabra. El fundamento de la palabra del Señor nos caracterice y lo cuidemos no simplemente por trazarla bien, sino porque queremos vivirla bien para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude a poderlo hacer y que seamos conocidos como una iglesia que camina en la sana doctrina y que guarda el Evangelio, pero que vive el Evangelio para la gloria de Dios. Padre, gracias por esta antesala de Primera de Timoteo, esta introducción a tu carta que nos recuerda y nos muestra a través de ella, Señor, a cuidar tu Evangelio, a no ser, Señor, descuidado con lo que tú has depositado en nuestras manos y que guardemos el Evangelio, Señor. Que no prestemos atención a este tipo de fábulas, a este tipo de disputas que nada edifican porque están fuera de tu palabra, sino, Señor, que podamos tener discernimiento y trazar la palabra de Dios correctamente, haciendo uso de la ley de Dios de una manera correcta para poder afirmar a tu iglesia. Señor, que el glorioso evangelio, te decía el apóstol Pablo, del Dios bendito, a quien nos ha encomendado esta tarea, nos dé la gracia para hacerlo, Señor. Guarda las mentes de tu pueblo, guarda el corazón de tu pueblo, y que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.